Antes de que sigamos, deténganse un segundo. Si disfrutan de la historia, del coleccionismo y de esas pequeñas sorpresas que a veces se esconden en un frasco de monedas olvidado en un cajón, suscríbanse ahora mismo a este canal. No lo dejen para después, porque en los próximos minutos les voy a contar algo que muy pocas personas saben sobre una moneda que probablemente ustedes mismos tuvieron alguna vez en sus manos, y que tal vez, sin saberlo, todavía conservan en algún lugar de su casa. Esta no es una moneda cualquiera. Es un pedazo de historia de Estados Unidos que muchos de ustedes vivieron, tocaron y gastaron sin imaginar jamás lo que representaba. Quédense hasta el final, porque voy a revelarles cuánto puede llegar a valer realmente esta pequeña pieza de cobre, y créanme, la cifra final los va a sorprender. Hay monedas que uno guarda porque son bonitas. Hay otras que uno guarda porque son raras. Y hay unas pocas, muy pocas, que uno guarda sin darse cuenta, simplemente porque estuvieron ahí, en el bolsillo del pantalón, en el cambio de la tienda de la esquina, en la alcancía de barro que alguna vez rompimos de niños. La moneda de 1 centavo con la efigie de Abraham Lincoln y el monumento a Lincoln en el reverso, acuñada en 1964, es exactamente ese tipo de moneda. Silenciosa. Discreta. Casi invisible entre tanto cambio suelto. Y sin embargo, detrás de ese pequeño disco de cobre se esconde una de las historias más fascinantes de la numismática moderna estadounidense. Piensen por un momento en el año 1964. Para muchos de ustedes, ese año no es una fecha en un libro de historia, es un recuerdo. Es la radio sonando en la cocina, es el auto familiar estacionado en la entrada, es una época que todavía llevan grabada en la memoria con una nitidez que sorprende. 1964 fue un año de cambios profundos en Estados Unidos. El país todavía procesaba el dolor del asesinato del presidente John F. Kennedy, ocurrido apenas unos meses antes, en noviembre de 1963. Ese dolor colectivo, esa herida nacional, tuvo una consecuencia inesperada en el mundo de las monedas, y es ahí donde comienza nuestra historia. Cuando el gobierno decidió honrar la memoria de Kennedy acuñando la nueva moneda de $0.5 con su rostro, algo curioso sucedió. La gente, movida por el cariño hacia el presidente caído, comenzó a atesorar esas monedas de plata en lugar de gastarlas. Las guardaban como reliquias, como recuerdos personales de un hombre que había marcado a toda una generación. Ese comportamiento, multiplicado por millones de personas en todo el país, provocó algo que muy pocos anticiparon, una escasez real de monedas en circulación. Los bancos comenzaron a quedarse sin cambio. Los comercios tenían dificultades para dar vuelto a sus clientes. Fue una crisis silenciosa, pero muy real, que obligó a la Casa de Moneda de Estados Unidos a tomar una decisión drástica. La respuesta fue producir monedas como nunca antes se había hecho en la historia del país. Y aquí es donde nuestra pequeña moneda de 1 centavo entra en escena de una manera extraordinaria. En 1964, entre las secas de Filadelfia y Denver, se acuñaron más de 6.400 millones de estas monedas de 1 centavo. Léanlo de nuevo, porque la cifra es casi imposible de imaginar. Más de 6.000 millones de monedas, solamente en ese año, solamente de esta denominación. Fue, hasta ese momento, el año de mayor producción en toda la historia de la serie del centavo Lincoln. Una cantidad tan colosal que resulta difícil de comprender incluso para quienes llevamos años estudiando estas piezas. Y sin embargo, aquí está la primera gran paradoja de esta historia, la que hace que este video valga la pena hasta el último segundo. A pesar de haberse producido en cantidades astronómicas, algunas de estas monedas, bajo ciertas condiciones muy específicas, pueden valer hoy en día miles de dólares. Sí, escucharon bien. Miles de dólares por una moneda de 1 centavo. Sigan conmigo, porque les voy a explicar exactamente por qué sucede esto, y cómo pueden ustedes mismos revisar sus propias monedas para saber si tienen algo especial entre las manos. Primero, hablemos del diseño de esta moneda, porque entender su belleza es entender por qué tantas personas, generación tras generación, se han enamorado de ella.
En el anverso, el frente de la moneda, encontramos el rostro de Abraham Lincoln, mirando hacia la derecha, con una expresión serena, casi paternal. Ese retrato fue creado originalmente por el escultor Victor David Brenner, y se remonta nada menos que al año 1909, cuando se acuñó por primera vez para conmemorar el centenario del nacimiento de Lincoln. Piensen en eso. El mismo rostro que aparece en la moneda de 1964 que quizás tienen guardada en casa, es el mismo diseño que circulaba hace más de un siglo. Alrededor del retrato encontramos la palabra libertad, la fecha de acuñación, y la frase que tantas veces hemos visto sin detenernos a pensar en su significado profundo, pero es en el reverso, en la parte de atrás de la moneda, donde esta pieza en particular se vuelve verdaderamente especial y distinta a las que la precedieron. Ahí, en lugar de las tradicionales espigas de trigo que habían decorado el centavo durante décadas, encontramos representado el monumento a Lincoln, ese majestuoso edificio de columnas que se levanta en Washington, la capital del país, como un templo dedicado a la memoria del 16º presidente de Estados Unidos. Este diseño fue obra del escultor Frank Sparrow y fue introducido por primera vez en 1959 para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Lincoln. Si observan con atención, con una lupa si es posible, podrán incluso distinguir, en el centro del monumento, entre las columnas, una diminuta representación de la estatua de Lincoln sentado, la misma que se encuentra dentro del monumento real. Es un detalle tan pequeño, tan delicado, que muchas personas viven toda su vida sin notarlo jamás en las monedas que tienen en sus bolsillos. Esta moneda está compuesta por 95% de cobre y 5% de zinc, una fórmula que le da ese color cálido, casi anaranjado, cuando está recién acuñada, y que con el paso de los años se transforma en tonos marrones más profundos y terrosos. Pesa apenas 3,11 gramos y mide 19 milímetros de diámetro. Es pequeña, ligera, casi insignificante al tacto. Y sin embargo, como veremos, el tamaño de una moneda no tiene absolutamente nada que ver con su verdadero valor. Ahora bien, hablemos de algo que resulta fundamental para entender esta historia, la marca de seca. Si ustedes toman una de estas monedas de 1964 y observan justo debajo de la fecha, en el anverso, pueden encontrarse con dos posibilidades. Si no hay ninguna letra, significa que la moneda fue acuñada en la Casa de Moneda de Filadelfia, la más antigua e histórica de todo el país. Si en cambio encuentran una pequeña letra D, esa moneda fue producida en la Casa de Moneda de Denver, en el estado de Colorado. Ese año no se acuñaron centavos regulares en la Ceca de San Francisco, algo que muchos coleccionistas desconocen y que resulta clave para entender la composición completa de esta serie. De las más de 6.400 millones de monedas acuñadas en 1964, aproximadamente 2.648 millones salieron de Filadelfia y una cifra todavía mayor, cercana a los 3.799 millones, salió de Denver. Son números que superan la imaginación. Y aún así, entre esa marea interminable de monedas idénticas en apariencia, existen ejemplares que se distinguen del resto, que escaparon de la uniformidad de la producción masiva, y que hoy son buscados con verdadera pasión por coleccionistas de todo el mundo. Aquí es donde quiero que presten muchísima atención, porque esta es la parte de la historia que realmente puede cambiar la forma en que ustedes ven las monedas que tienen guardadas en casa. La gran mayoría de estos centavos de 1964, los que circularon durante años, los que pasaron de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, de caja registradora en caja registradora, hoy valen exactamente lo que dice su número, un centavo. Tal vez, en el mejor de los casos, unos pocos centavos más si están en buen estado. Pero existe un pequeño porcentaje, una fracción minúscula de esa producción gigantesca, que escapa por completo a esa regla, y que puede alcanzar valores que ni ustedes ni yo imaginaríamos al ver una simple moneda de cobre. El primer factor que determina ese valor extraordinario es la conservación. En el mundo de la numismática, existe un sistema de clasificación que va desde monedas terriblemente desgastadas,
prácticamente lisas por el uso, hasta ejemplares que parecen recién salidos de la fábrica, sin una sola marca, sin un solo rayón, con todo su brillo original intacto. Cuanto más alta es esa clasificación, mayor es el valor. Y aquí está el detalle fascinante: a pesar de que se acuñaron miles de millones de estas monedas, encontrar un ejemplar verdaderamente perfecto, sin ninguna imperfección, resulta sorprendentemente difícil. ¿Por qué? Porque en 1964, en medio de esa producción frenética destinada a resolver la crisis de escasez de monedas que les mencioné antes, la casa de moneda trabajaba a un ritmo tan acelerado que el control de calidad se vio comprometido. Las máquinas trabajaban día y noche, las monedas se apilaban unas sobre otras todavía calientes del proceso de acuñación, y muchas terminaban con pequeñas marcas de contacto, golpes minúsculos, imperfecciones que hoy, además de la conservación, existe otro factor crucial que muchos desconocen: el color. Sí, el color del cobre. Con el paso de las décadas, el cobre reacciona con el aire y va perdiendo ese brillo rojizo original, oscureciéndose gradualmente. Los especialistas clasifican estas monedas en 3 categorías según su color: rojas, que son aquellas que conservan casi por completo su brillo cobrizo original, algo extremadamente difícil de encontrar después de 60 años, rojo-marrón, que representan un estado intermedio de transición, y marrones, que han oscurecido casi por completo. Una moneda roja, perfectamente conservada, puede valer muchísimas veces más que una idéntica en diseño pero de color marrón. Es un detalle que a simple vista parece insignificante, pero que en el mercado de coleccionistas marca una diferencia económica enorme. Y ahora, permítanme contarles sobre las verdaderas joyas escondidas dentro de esta emisión de 1964. Esas piezas excepcionales que han hecho que coleccionistas de todo el país revisen frasco tras frasco, cajón tras cajón, con la esperanza de encontrar una entre 1.000.000. Existe una variedad extremadamente especial dentro de esta serie, conocida entre los coleccionistas como el Conjunto Especial de Acuñación de 1964. Se trata de un pequeño grupo de monedas producidas de manera experimental, con un proceso de acuñación distinto al de las monedas de circulación normal, que les otorgó un acabado especial, más nítido, más brillante, con detalles mucho más definidos que cualquier moneda destinada al uso diario. Estas piezas nunca estuvieron pensadas para circular como dinero corriente. Fueron producidas en cantidades extremadamente limitadas, en un momento de transición dentro de los programas oficiales de acuñación, y por esa razón, hoy en día, son consideradas verdaderas rarezas dentro del mundo numismático. Cuando uno de estos ejemplares aparece en una subasta especializada, el resultado suele dejar sin aliento incluso a los coleccionistas más experimentados. Se han registrado ventas de estas piezas excepcionales por más de $19.000. Sí, escucharon correctamente, $19.000 por una moneda cuyo valor nominal es de un solo centavo. Y no se trata de un caso aislado. A lo largo de los últimos años, varios ejemplares de esta naturaleza, pero no se desanimen si piensan que solo esas piezas ultra raras tienen valor. Existen otras variedades, más accesibles, pero igualmente fascinantes, que también pueden representar un valor considerable. Me refiero a los llamados errores de doble acuñación, conocidos por los coleccionistas como double dash. Estos ocurren cuando, durante el proceso de fabricación del troquel que se utiliza para acuñar las monedas, se produce una ligera desalineación y como resultado, ciertos detalles del diseño, como las letras o los números, aparecen ligeramente duplicados o desdoblados. A simple vista, muchas veces resulta casi imposible detectarlo. Se necesita una lupa, buena luz, y sobre todo, paciencia y ojo entrenado. Pero para quienes logran identificar una de estas variedades en una moneda de 1964, la recompensa puede ser significativa, con valores que en ciertos casos superan ampliamente los cientos e incluso los miles de dólares, dependiendo de la claridad del error y del estado de conservación de la pieza. También existen las versiones de prueba, conocidas como proof, que fueron acuñadas específicamente para coleccionistas, con un proceso especial que produce un acabado espejo brillante,
con un contraste marcado entre el fondo pulido y el relieve del diseño. Estas monedas nunca estuvieron destinadas a circular, se vendían directamente a coleccionistas a través de conjuntos especiales. Aunque su producción fue considerablemente menor que la de las monedas de circulación regular, hoy en día algunos ejemplares Proof en condiciones excepcionales, especialmente aquellos con un contraste extremo entre el fondo y el diseño, conocidos como cameo o ultra cameo, pueden alcanzar valores muy superiores a los de una moneda Proof común. Ahora, deténganse un momento y piensen conmigo. ¿Cuántos de ustedes, en este preciso instante, tienen en algún lugar de su casa un frasco de vidrio lleno de monedas sueltas? ¿Una lata antigua guardada en el fondo de un cajón? ¿Una vieja alcancía que perteneció a sus padres o a sus abuelos, y que jamás se molestaron en revisar centavo por centavo? Yo he escuchado historias, una tras otra, de personas comunes, gente como ustedes, que un día decidieron sentarse en la mesa de la cocina, vaciar ese frasco olvidado, y comenzar a revisar moneda por moneda, casi por curiosidad, casi por pasar el tiempo. Y entre cientos de centavos idénticos, sin ningún valor especial, de pronto aparece uno. Uno solo. Con un color distinto, con un peso ligeramente diferente, con un detalle que a simple vista parece un error de fábrica. Y ese único conozco el caso de un hombre, ya mayor, que después de perder a su padre tuvo que encargarse de vaciar la casa familiar donde había crecido. Entre cajas de fotografías amarillentas, cartas antiguas y objetos que llevaban décadas sin moverse de su lugar, encontró una vieja caja de puros llena hasta el borde de monedas sueltas. Su padre, como tantos hombres y mujeres de esa generación, tenía la costumbre silenciosa de guardar las monedas que le sobraban al final del día, sin ningún propósito especial, simplemente por costumbre, por ese instinto de no tirar nada que todavía pudiera servir. Durante meses, esa caja permaneció cerrada sobre un estante, hasta que un domingo por la tarde, sin nada mejor que hacer, decidió abrirla y revisar su contenido, casi como una forma de sentirse cerca de su padre una vez más. Entre cientos de centavos comunes, encontró varios ejemplares de 1964 en un estado de conservación notable, con un brillo cobrizo que parecía casi intacto por el tiempo. No se hizo millonario esa tarde, pero descubrió algo que para él tuvo un valor mucho mayor que el dinero, la posibilidad de reconectar, moneda por moneda, con la memoria silenciosa de su padre. Y de paso, se llevó una sorpresa agradable al enterarse de que algunas de esas piezas, gracias a su estado de conservación, valían considerablemente más que su valor nominal. Historias como estas se repiten con más frecuencia de lo que ustedes imaginan. No siempre se trata de encontrar una fortuna. A veces se trata simplemente de detenerse, de mirar con atención algo que durante años pasó completamente desapercibido, y de descubrir que ese objeto tan pequeño, tan común, guarda dentro de sí una historia, un recuerdo, o incluso un valor económico que jamás hubiéramos imaginado. No estoy aquí para prometerles que todos ustedes tienen una fortuna escondida en el cajón de la cocina. Sería deshonesto de mi parte decirles eso. La inmensa mayoría de estas monedas, como les mencioné, valen exactamente lo que su número indica. Pero también sería deshonesto no contarles la otra cara de esta historia, que existen, sí, entre esos miles de millones de monedas idénticas, un puñado de ejemplares verdaderamente extraordinarios, y que la única forma de saber si ustedes tienen uno de ellos es revisando, con calma, con curiosidad, esas monedas que probablemente llevan años sin que nadie les preste atención. Hay algo profundamente conmovedor en esta idea. Vivimos rodeados de objetos cotidianos a los que dejamos de prestar atención simplemente porque los vemos todos los días. Una moneda de un centavo es, tal vez, el ejemplo más perfecto de esto. La tocamos, la usamos, la dejamos caer, la ignoramos en el fondo de un bolso o de una guantera, y sin embargo, dentro de ese pequeño disco de cobre puede estar contenida una historia de más de 60 años, un testimonio silencioso de un momento crucial en la historia económica y cultural de Estados Unidos. Cada vez que sostienen una de estas, y ahora, tal como les prometí al comienzo de este video, vamos a hablar directamente sobre los números.
Sobre lo que realmente puede valer esta moneda hoy en día, según su estado de conservación y sus características particulares. En su estado más común, es decir, una moneda que circuló durante años, que muestra desgaste visible, que perdió parte de su brillo y de sus detalles finos, el valor de esta moneda ronda apenas entre 1 y 5 centavos de dólar. Es, en términos prácticos. Sin embargo, cuando la moneda se encuentra en un estado de conservación superior, sin circular, es decir, que nunca fue utilizada como dinero corriente y conserva la mayor parte de sus detalles originales, el valor comienza a subir de manera interesante. En estas condiciones, dependiendo del color y de la nitidez del acabado, estas monedas pueden valer entre 18 centavos y aproximadamente $1.24, e incluso más, si se trata de un ejemplar particularmente bien conservado y de color rojo intenso. Las versiones Proof, aquellas producidas especialmente para coleccionistas con ese acabado espejo tan distintivo, suelen tener un valor base algo superior, comenzando generalmente cerca de $1.88 en condiciones estándar, pero pudiendo escalar considerablemente más si el contraste entre el fondo y el diseño es excepcional. Ahora bien, cuando entramos en el terreno de las variedades raras, los números cambian por completo. Las monedas con errores de doble acuñación claramente visibles, dependiendo de su grado de conservación y de la claridad del error, pueden alcanzar valores de varios cientos de dólares y, en los casos más excepcionales, superar ampliamente esa cifra. Y finalmente, en la cima absoluta de esta historia, se encuentran esos ejemplares extraordinarios del conjunto especial de acuñación experimental de 1964 que mencioné anteriormente. Registros de subastas recientes muestran ventas de estas piezas por $15.600, por $11.400 y en el caso más reciente y notable, documentado en enero de este mismo año, por $19.200. Una sola moneda de un centavo, vendida por casi $20.000 en una subasta pública, ante coleccionistas dispuestos a pagar esa cifra por tener en sus manos uno de los ejemplares más raros de toda la serie del centavo Lincoln. Piensen en esa cifra por un momento. $19.200. Por una moneda que, en apariencia, para un ojo no entrenado, luce exactamente igual a cualquier otro centavo que puedan tener en el bolsillo en este preciso instante. Esa es la magia silenciosa de la numismática. Esa es la razón por la cual, generación tras generación, hombres y mujeres de todas las edades se sientan pacientemente a revisar monedas, buscando ese pequeño detalle que separa lo ordinario de lo extraordinario. Así que aquí está mi invitación para ustedes. La próxima vez que tengan un momento libre, esta misma tarde, este fin de semana, busquen ese frasco de monedas olvidado, esa alcancía guardada en el armario, esas monedas sueltas que quizás heredaron de sus padres o de sus abuelos. Tómense el tiempo de revisarlas, una por una, con calma, con curiosidad, casi como quien revisa un álbum de fotografías familiares. Fíjense en la fecha, fíjense en la marca de seca debajo del año, fíjense en el color, en el brillo, en cualquier detalle que les parezca fuera de lo común. No necesitan ser expertos para comenzar. Solamente necesitan curiosidad, un poco de paciencia, y tal vez, una lupa. Y si en el camino descubren algo que les parece interesante, algo que no logran identificar con certeza, no lo limpien jamás, porque limpiar una moneda antigua puede destruir por completo su valor. Guárdenla con cuidado, tal como está, y busquen la opinión de un especialista en numismática antes de tomar cualquier decisión sobre ella. Vale la pena recordar también que esta moneda no fue un capítulo aislado, sino parte de una serie mucho más larga que acompañó a varias generaciones de estadounidenses durante casi 5 décadas. El diseño del monumento a Lincoln en el reverso se mantuvo prácticamente sin cambios desde 1959 hasta el año 2008, lo que convierte a estas monedas en uno de los símbolos monetarios más reconocibles y duraderos de todo el país. Millones de personas crecieron viendo ese mismo diseño en sus bolsillos, en las cajas registradoras, en las alcancías de sus hijos y nietos, sin sospechar jamás que,
Dentro de esa enorme familia de monedas aparentemente idénticas, se escondían capítulos tan particulares como el de 1964, un año que combinó tragedia nacional, crisis económica y una producción sin precedentes en la historia de la ceca estadounidense. Esa combinación de circunstancias es, precisamente, lo que convierte a esta emisión en un objeto de estudio y de colección tan especial dentro del mundo numismático. Esta pequeña moneda de 1964, nacida en medio de una crisis nacional, producida en cantidades que desafían la imaginación, sigue siendo hoy, 60 años después, una fuente inagotable de historias, de sorpresas y de conexiones profundas con un pasado que muchos de ustedes vivieron en carne propia. Cada centavo que sostienen en sus manos es un pequeño testigo silencioso de ese momento histórico. Si disfrutaron de esta historia, si sintieron aunque sea por un instante esa curiosidad, esa nostalgia, esas ganas de ir a revisar sus propias monedas, suscríbanse a este canal ahora mismo, porque en los próximos videos vamos a seguir descubriendo juntos los secretos, las historias y los verdaderos valores escondidos detrás de las monedas más comunes que todos hemos tenido alguna vez en nuestras manos. Gracias por acompañarme hasta el final de este video, y los espero en la próxima historia.